voy a sacar la muestra de la puntilla que ya realicé en la servilleta. Para eso voy a usar hilo de la marca Eulali. Espero que les guste, amigas, y la puede hacer despacito porque es de volteo. Vamos a realizar primero 8 cadenas. El gancho es el número 4. Ocho cadenas y pegamos en la tela. Aquí. Así. Aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a trabajar en estas 8 que hicimos. Este va a contar como 1. Vamos a hacer 8 pilares. 2, todos van juntitos. 1 en cada cadena. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy de regreso a hacer lo mismo. 1, 2, 3. Volteo. Ya llevo un pilar, 2 pilares, 3, 4, 5, 6, 7 y por último voy a hacer 8. Ahora voy a dar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 5 a 6 cadenas. Estas cadenas que hice aquí, digamos que son las que inicié. Aquí hice 8 cadenas exactitas, pero aquí hice 6. Aquí voy a voltear. Vamos a trabajar por la parte trasera. Primero vamos a hacer aquí las 3 cadenas. 1, 2, 3. Volteamos. Y aquí no voy a meter en cada cadena. Aquí voy a hacerlo así, en forma de columpio. Y caben más pilares. 1, 2, con este que ya hice al principio son 3. 3, 4, 5, 6, 7 pilares. Voy a agarrar este primero y van a ser los 8. Es para que el tejido no se me mueva. Esta parte viene siendo esta. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Cuento 1, 2, 3, 4. Del tercero al cuarto pilar ahí puedes poner las 3 cadenas. Ahora voy a levantar con 3 cadenas otra vez, un pilar, y volteo. Aquí voy a hacer 5 pilares. Ya llevo 2, 3, 4,
y 5. Tengo que tener el hilo acá arriba porque el gatito, ya saben, creen que es juguete. Ahora voy a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ya tengo las 6 cadenas. Voy a voltear mi tejido y voy a agarrar aquí en el último pilar. Ahí lo voy a pegar con medio punto. Y voy a hacer 3 cadenas que se va a formar un pilar. Este lo voy a agarrar por el momento aquí en la esquina. Voy a voltear y voy a hacer 4 pilares. Ya llevo 1 y 2, 3, 4. Recorro un poquito y voy a hacer medio punto. Esto lo vamos a hacer 3 veces. Aquí arriba del medio punto lo vamos a contar como una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas y otra vez llevo 2 pilares, 3, 4 pilares, recorro medio punto y 2 cadenas. Ya se formó el pilar otra vez. Llevo 2 pilares, 3, 4 pilares y por último medio punto. Hasta ahí se va a formar lo que es una flor. La flor no va derecha, la flor va inclinada, diagonal. Ahora voy a hacer un pilar en cada cadena. Tiene que salir 8 porque hicimos 8 pilares anteriormente. Llevo 3. Ahora vamos a continuar la puntilla. Hasta aquí es la muestra. Esta es la continuación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medio punto. Y otra vez volvemos a repetir un pilar de 3 cadenas. Y volvemos a hacer los 8. 3, 4, 5, 6, 7, por último el 8, y aquí es donde vamos a hacer la flor. Ahorita yo se les voy a enseñar en la servilleta, ya la tengo terminada, me falta una flor, pero para que vean cómo vamos a cerrar. Ahora vamos a hacer 3 cadenas para poner la flor. 1, 2, 3. 1, 2, 3 en el 4. Pego. 1, 2, 3. Ese primer pilar vamos a hacer 5. 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos 6 cadenas para hacer parte esta de la canastita, el hoyito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volteamos y pegamos medio punto y 3 cadenas. Ese es el primer pilar del pétalo. Ahora esto que voy a hacer es lo que yo hice acá, pegar el primer pilar aquí en la esquina, pero como aquí ya no tenía flor, entonces esta se agarra del último pilar. Ahí hacemos medio punto. Volteas y vuelves a hacer
los pétalos. Hacemos esto, es esto. Mi muestras ahí va a quedar. Ahora en el tejido les muestro. Ahorita la extendemos y se las comparto. Vamos a hacer, déjame terminar este pedacito que me queda. Son 4, 5, 6, 7. Este es hilo cristal con brillo, color amarillo o calabaza, así, brillo dorado. Un amarillo girasol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este lo voy a pegar aquí, como ya lo último de la servilleta, lo voy a pegar aquí, en la esquinita. Esto que estoy haciendo no lo van a hacer ustedes. Yo les voy a explicar lo último ya de cómo pegarlo. 3, 4, 5. Eso ya lo expliqué. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Es lo que les acabo de explicar ahorita. Pego la flor. 1, 2, 3. Doy vuelta, hacemos los 5 para la canastita, 3, 4, 5, hacemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí cierro, 1, 2, 3, aquí pego en el último pilar, volteo, hago mis pétalos, ya me lo termino, amigas. 3, 4, ahí quedó mi florecita. Ahora aquí voy a hacer los 8. Como aquí ya no hay donde, tenemos que pegar. Aquí estoy en lo último de mi servilleta. Si se fijan, una va a quedar de ladito y la otra va a quedar parada. Entonces aquí vamos a hacer un truquito. Aquí voy a cerrar normal, con un medio punto y es todo. Voy a cortar la hebra y vamos a hacer otra flor. Ya les explico. Así es como está la servilleta. Falta la planchada. Si ven todo lo consecutivo, no hay ni un espacio. Pero aquí al terminar el tejido queda el espacio. Entonces tenemos que cortar y empezar derecha a izquierda, porque si empezamos de aquí
volteamos y hacemos los pilares para la flor va a salir al revés. Entonces voy a agarrar aquí en el último pilar de los 8. Aquí voy a hacer 1, 2, 3. Vamos a hacer 5, 2, 3, 4 y por último 5 aquí donde es la pega. Así agarramos uno de aquí, en el medio de estos ponemos 2, 3 ponemos, y acá en el último de aquí ponemos otro. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Volteo, hago mi arquito, 1, 2, 3 y hago el pilar para pegar abajo de la flor. Aquí ya terminé la flor. Ahora solamente vamos a pegar. Pego y cortamos. Les muestro. Aquí es hilo matizado y petatillo. En la campana puse petatillo. Aquí puse cosillita de ratón, puntada de relleno. Esta es puntada de relleno, cosillita de ratón. Y como hice la flor, aquí les voy está el video. Y también como hice las hojas verdes, las dos es la misma técnica. La hice en matizado, la muestra para que vean. Y espero que les guste la puntilla, amigas, queda muy bonita. Ya la había hecho en otro video anteriormente, hace años. Ahí se aprecia un poquito mejor. Falta la planchada todavía. En el próximo video les voy a enseñar la misma puntilla pero con otro tipo de flor para que parezca como un girasol. Hasta pronto, amigas.